Yo creo que esta mesa es imprescindible porque es inspiradora y una oportunidad única de oír a nuestras compañeras una experiencia judicial, humana, personal y profesional de calado y con mucha fuerza. Voy a comenzar con las presentaciones. En primer lugar, hablará con nosotras doña Inmaculada Montalbán. Inmaculada es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Sala de lo Contencioso. Es experta en Derecho y en Género. Los reconocimientos que ha tenido son múltiples y muy variados. Las publicaciones, destaco su labor de impulso y de coordinación del Observatorio de Violencia contra la Mujer, y es amiga y maestra. Ella fue la primera que empezó a teorizar y nos empezó a enseñar acerca de la perspectiva de género, y tenerla aquí para nosotras es siempre un honor. Cuando quieras, Inmaculada. Muchas gracias, Carla. Voy a ir rápido, pero no por eso. Quiero expresar mi gran satisfacción por estar en esta reunión con gente tan importante, mujeres tan poderosas y con tanto futuro. Me vais a permitir darle las gracias a la Asociación de Mujeres Juezas por la invitación, y en particular a su presidenta, Gloria Poyatos, y también a la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo del Poder Judicial, que nos acompaña, Clara Martínez Careaga. Y solo un apunte. Nos acompaña un referente del feminismo en España, una mujer que en los años 70 consiguió la ley del divorcio. Tenemos el lujo de que hoy nos acompañe Ana María Pérez del Campo, a la que pido que se ponga de pie. Ana María, te queremos mucho y te necesitamos siempre. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bien, el objeto de mi intervención va a ir dirigido a reflexionar cómo las juezas y los jueces podemos mejorar la aplicación de las leyes en los casos que vienen a nuestras mesas, cuando especialmente esos casos afectan de manera directa a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. El objetivo de mi intervención va a ser poner de manifiesto cómo, si realizamos una investigación acerca de la aplicación del derecho de asilo a las mujeres víctimas de trata sexual, veremos que este derecho apenas se les reconoce, en el sentido de que son muy pocas las mujeres en España que consiguen el derecho de asilo, a pesar de alegar ser objeto de persecución o alegar temor fundado de volver a su país. Cuando yo me puse a investigar qué estaba ocurriendo con la aplicación de la ley del derecho de asilo, comprobé en la colección de datos de nuestra sentencia del Tribunal Supremo que los 5 primeros años de aplicación de la ley, aquellos casos en que las mujeres víctimas de trata sexual pedían el derecho de asilo, no lo consiguieron. Y esto evidentemente necesitaba una reflexión. ¿Qué ocurría? Si analizábamos aquellas sentencias, y yo las analicé, comprobaba en primer lugar que los tribunales consideraban que el derecho de asilo solo está previsto para casos especialmente graves. Y yo me preguntaba, una víctima de trata sexual que es captada, trasladada y esclavizada por una organización y que es convertida en mercancía, ¿no es un caso de especial gravedad? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué ocurría en aquellas sentencias para que desestimaran las peticiones de asilo? Algo que conocemos. No hay suficiente prueba
acerca de la persecución que sufren estas mujeres por razón de género, ni acerca del temor que dicen fundado de volver al país. ¿Y por qué no hay suficiente prueba? Y estas sentencias nos decían: el testimonio de ella no es suficientemente creíble, no está bastante acreditado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se requería más para reconocer ese derecho, que es un derecho que está en todos los convenios internacionales, afecta a todos los estados y es un derecho de ciudadanía? Bien, a la vista de este análisis de sentencias, yo llegué a la conclusión de que efectivamente se necesitaba un análisis con perspectiva de género. Y de hecho, el informe del Defensor del Pueblo Español en el año 2016, hace apenas 4 años, venía a decir que las peticiones de derecho de asilo de las víctimas de trata sexual, que en aquella época teníamos un gran número procedente de mujeres sirias que huían de la guerra de Siria y eran captadas por las mafias, pues decía el informe del Defensor del Pueblo que estas mujeres que solicitan el derecho de asilo por razón de género, mayoritariamente les son denegadas en vía administrativa por los agentes policiales, alegando que no entran dentro de los supuestos del derecho de asilo, cuando en realidad la legislación lo contempla. Pero es que, además de este rechazo generalizado en un primer momento, nos encontramos con el resultado de la investigación judicial, que mayoritariamente cuando acuden al proceso tienen grandes dificultades para que se les reconozca el derecho de asilo. De manera que tenemos formalmente reconocido un derecho de asilo para víctimas de trata sexual y un derecho de asilo para víctimas por razón de género. ¿Y qué pasa en la práctica? Pues que la práctica difícilmente se aplica. Y aparte de esas razones probatorias, indudablemente gira una noción muy importante, que es la noción de defensa de fronteras frente a la noción de prevalencia del derecho de la dignidad humana de las mujeres que vienen a pedir asilo y protección frente al horror que sufren cuando son perseguidas por las mafias. Ante esta situación, ¿cuál es la propuesta? La propuesta viene recogida en la Guía de Buenas Prácticas frente a la violencia de trata sexual de mujeres, una guía aprobada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial y que, tras un debate, se asumió. Es una propuesta que yo formulé en el siguiente sentido. Si los tribunales consideran que es insuficiente el testimonio de la mujer peticionaria de asilo, y hemos comprobado que normalmente que dice que es insuficiente porque no reúne los requisitos de la credibilidad del testimonio, vemos que estos requisitos son los mismos que se piden en el ámbito penal, donde rige un principio clave que es el principio de presunción de inocencia y, por tanto, la prueba de cargo debe de ser mucho más poderosa. Pero, sin embargo, cuando hablamos del derecho de asilo, estábamos hablando de un derecho tuitivo, de un derecho de protección, no un derecho de punición. ¿Y qué ocurre si estamos ante un derecho tuitivo y de protección? Hay que aplicar otras reglas de valoración de la prueba. ¿Y dónde la tenemos? En la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres. Y en concreto, en el ámbito contencioso administrativo,
en el artículo 60 de esta ley. ¿Y qué dice este artículo? Que cuando se alegue discriminación, incumbe a la otra parte la carga de las pruebas. Se produce una inversión de la carga de la prueba. Y a esta conclusión se llegó por el siguiente razonamiento. Y con esto concluyo porque me parece que es lo esencial. La trata de mujeres con fines de explotación sexual, la trata sexual, es una forma de violencia de género. Así lo dice el artículo 3 de la Convención de Estambul. Es una forma de violencia de género y es manifestación de la discriminación. Así lo dice la normativa internacional, la recomendación 14 de la CEDAW y el Convenio de Estambul. Y nuestra ley de la jurisdicción contencioso dice que cuando se formulen pretensiones basadas en alegatos de discriminación, opera la inversión de la carga de la prueba. Por lo tanto, esta es una de las maneras posibles de, introduciendo la perspectiva de género, conseguir que se haga eficaz un derecho reconocido por la ley como es el derecho de asilo a las víctimas de trata extranjeras, que en la práctica no se está realizando. Así que con la colaboración de todas y todos, seguro que podremos hacer realidad este derecho que muchas mujeres extranjeras necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada. Vamos a pasar a la siguiente compañera que va a hablar con nosotras. Tenemos el honor de tener aquí a Rabah Zelrat. Lo de los nombres hoy va a ser un poquito complicado. Rabah ha sido abogada y es magistrada. Su país de origen es es abogada y magistrada. Su país de origen es Siria, país que ha tenido que abandonar. Ahora vive en Holanda, donde se esfuerza por aprender el idioma y tener una vida nueva y distinta allí. Pues ella nos va a hablar de cuál es la situación en ese país en el que el conflicto no termina y particularmente de cuál es la situación de las mujeres y de las personas vulnerables. Muchísimas gracias, Rabah. Cuando tú quieras. Micrófono, por favor. En el nombre de Dios empiezo mis palabras. Saludo a todas y todos los que están aquí, en concreto a mis compañeras Saidashvili y Gloria Mateos por todo el trabajo que han hecho y por invitarnos. También quisiera saludar a la señora presidenta Vanessa o a Susana o a las que trabajan en la Asociación de Juezas por aportarnos esa oportunidad para encontrarnos aquí y trabajar juntas. Quisiera decir algo que hoy día varias partes del mundo atestiguan unas situaciones bélicas en las cuales los niños y las mujeres en concreto sufren unas circunstancias tremendas. Así que Ay, se apagó. Ahora. Ya. Mira. No. por lo tanto, el tema de tener un refugio, un sitio a donde recobijarse es un tema muy importante. Permítanme hablar primero algo sobre la crisis y la situación actual en Siria. En realidad es la crisis humanitaria por excelencia durante esas 2 décadas del siglo XXI. El sufrimiento
se ha centrado más que nada en las facciones más frágiles de la población siria, es decir, las mujeres y los niños, y casi alrededor de 13 millones de personas se han desplazado y han salido también fuera del país, dada la guerra y dados los ataques también con armas químicas por parte del gobierno del régimen sirio, y también la guerra que lleva años. Eso todo ha llevado a hambrientar y a hacer imposible la vida, y también empujó a todos los civiles a desplazarse continuamente. Por lo tanto, la población civil no tenía otra alternativa más que buscar refugio, un cobijo. Al principio iban a las escuelas, iban a las instituciones públicas para desplazarse de sus casas. No obstante, al final, por los bombardeos y por el hambre, por la pobreza, tuvieron que salir fuera del país por todas las crisis continuas. Por lo tanto, y al salir fuera, por supuesto, no tenían dónde irse más que estar en tiendas montadas profesionalmente, donde sufrían el frío, el calor y la falta de todos los recursos. ¿Acaso ese tipo de tiendas pueden dar un cobijo, un refugio a la población civil? Yo quisiera aclararles un poco, en unas pocas palabras, el sufrimiento del pueblo sirio. Existen en la zona del norte de Siria, existen casi 180 campamentos de refugiados, y pueden imaginar la situación en invierno con las lluvias, con el barro. Es una situación infrahumana. Muchas veces las lluvias torrenciales acababan con esas tiendas, en especial en la zona de Arsal, también en la zona de la llanura del Líbano. Por ejemplo, existen más de 40.000 refugiados. Una tercera parte de esas tiendas se han destruido por las lluvias torrenciales. No solamente en Siria, sino en el Líbano también. También quisiera aclarar algo, que ese sufrimiento continuo por las circunstancias infrahumanas, porque no tienen otro remedio. Es decir, la población tenía que salvarse, que huirse de la muerte, pero para sufrir otro tipo de penurias y de sufrimientos infinitos. Las Naciones Unidas han hecho casi 150 campamentos de refugiados. El 70% fueron destruidos por las lluvias torrenciales, y ahora con el frío, con las lluvias, están en una situación pésima. Pueden imaginar la situación de las mujeres, donde no pueden ni protegerse, ni proteger a sus hijos, ni tienen vida, ni un futuro. Este es más que nada el sufrimiento de las mujeres, porque pueden imaginar ¿cómo podemos imaginar que esos niños cómo van a crecer sin ningún recurso para vivir, para educarse, y este tipo de tiendas, ¿acaso pueden garantizarles unas condiciones humanas en sus mínimos niveles? Por supuesto, aparte del frío y del calor, pero existen también los vientos, las lluvias torrenciales, que es algo tremendo. Están así, viviendo en esa situación, y también la falta de alimentos, la falta de bebidas, Por lo tanto, muchos no podían ni volver a sus casas ni salir hacia el extranjero, y están atrapados en las zonas fronterizas o en estos campos de refugiados. Así tuvieron que acudirse a los países vecinos para sufrir otra tragedia, en especial para las mujeres sirias en los países vecinos, porque la falta de refugios
fue acompañado por una violencia de género, abusos sexuales, violencia, es decir, violaciones. Incluso han aumentado los casos de matrimonio temprano para las niñas pequeñas, y nosotros hemos trabajado en muchas conferencias para llamar la atención a el sufrimiento de las mujeres, y en especial las menores que están pasando en una situación inaceptable. Las violaciones en cuanto a las mujeres es un tema cotidiano. Por lo tanto, necesita soluciones urgentes y necesitamos enfocar este problema. También por lo tanto, nosotros instamos a todos ustedes para que tengan en cuenta esas circunstancias en las cuales las mujeres sirias son víctimas por excelencia, y buscar las posibilidades de echarles una mano a estas refugiadas sirias. También hay que tener en cuenta la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad Internacional para apoyar a las mujeres en zonas de guerras y situaciones bélicas, con el fin de darle la protección, y también en especial en las zonas calientes. También las autoridades públicas, la comunidad internacional está invitada a instar y presionar también a las administraciones públicas para facilitar la protección a las mujeres, y también ayudar a las mujeres para que tengan la voz más alta y para que puedan llegar a los puestos de decisión. Permítanme que nosotros tenemos que seguir en nuestra lucha. Tenemos que ayudar a las mujeres a capacitarlas y a darle el apoyo y darle esa posibilidad de reconstruir su futuro. Así podemos darle a esta mujer un refugio, un apoyo, ella misma será capaz de reconstruir el futuro de ella y de sus hijos. Muchas gracias. Bueno, pues con esta emoción vamos a continuar. Les voy a presentar a nuestra siguiente compañera. También tenemos el honor de tener aquí... ¿Me vas a ayudar, Rada? Bien, lo he dicho bien. Rada es de nacionalidad yemení, pero es magistrada en Túnez, presidenta del Tribunal de Primera Instancia, es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de Túnez, y nos va a hablar también de cuál es la situación de las mujeres y de los menores tras la crisis humanitaria que se ha vivido en Yemen. Cuando tú quieras, Rada. En nombre de Dios, piadoso y misericordioso, por favor, micrófono. En nombre de Dios, piadoso y misericordioso, soy Rauda Al-Ariqi, estoy preparando mi tesis doctoral en Túnez y soy presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas en Yemen. Voy a hablar del tema del desplazamiento porque es más duro a veces que el propio refugio. Después de más de 5 años, el Yemen actualmente está pasando por la crisis más dura hasta el momento en toda su vida, y la crisis de los desplazados fue bastante dura porque la gente ha dejado sus casas precisamente en las zonas donde hay conflicto entre dos bandos para salvarse de la muerte.
Algunos han perdido su trabajo, algunos no pudieron vivir en la ciudad donde estaban viviendo y así se han desplazado y han dejado sus casas y centenares de casas fueron destruidas y tuvieron que vivir en pueblos lejos del conflicto y algunos de ellos vivieron en cuevas, otros en campamentos donde no hay el nivel mínimo de dignidad para el ser humano. Y he concentrado mi estudio sobre el tema del desplazamiento y no del refugio, precisamente porque los que han pedido refugio o han podido conseguir refugiarse en otro país, al fin y al cabo viven o vivieron en países donde hay orden, pero el desplazamiento dentro de Yemen es más dañino incluso. Hay 3 millones de personas desplazadas en Yemen y hay 300.000 personas desplazadas en países vecinos. Y en este sentido, el desplazado vive en el mismo ámbito donde falta la seguridad. El tema de los desplazados es una catástrofe, es un desastre, porque hay 7 millones de niños que duermen cada noche sin comida a veces y el daño máximo se está realizando contra los niños. Por tanto, viven por debajo del umbral de la pobreza y esto fue un informe del Banco Mundial y el 50% de ellos es el que vive bajo el umbral de la pobreza. Algunos van al colegio, otros no, y los que van al colegio están recibiendo una educación deficiente y viven fuera de sus casas, lejos de la infancia, la verdadera infancia. Sus derechos se han vulnerado y son los más vulnerables en la sociedad, los niños. Por tanto, son los que más necesitan protección y también necesitan هناك العديد من التداعيات السلبية سواء كان على حاضرهم أو مستقبلهم. La situación está empeorando un día detrás de otro, muchas tragedias, una seguridad alimenticia muy precaria, no hay servicios de salud. Es una vida donde las necesidades básicas no se pueden ni asegurar. Por tanto, podemos hablar aquí de la diferencia basada en el género. Por ejemplo, han tenido que reducir las dietas que se ofrecen. También los propios funcionarios del Estado que podrían encargarse de repartir la ayuda no reciben salario, la moneda está perdiendo su valor, la moneda interna de Yemen. Todo eso influye de un modo directo en la vida de los niños y las mujeres. También existen enfermedades psicológicas que ya se notan, porque hay mucho miedo, mucho dolor, hay muchas enfermedades psicológicas y es como una epidemia. Algunos de ellos han perdido lo que se llama la seguridad interna o la seguridad en sí mismo y aunque vuelva después a su casa, pero sí ya ha perdido la confianza en la sociedad que la rodea. Hay mucha tensión, mucha violencia, mucho robo. Todo eso induce a
al ciudadano a que no confíe en la sociedad, no confíe en el Estado. Y algunas familias que tienen hijos y minusválidos o personas mayores, pues padecen más, sufren más. Algunos de ellos viven en la intemperie y algunos ya no tienen ni esperanza en volver a sus propias casas. Una niña en la edad de la lactancia en un campamento, pues estaba durmiendo al lado de su madre y los perros las han llevado y la han comido. Por tanto, mucha enfermedad, situación económica malísima, una infraestructura pésima, dificultad para llegar, tener acceso a los servicios de salud. Toda esta desestabilidad ha llevado a un desmoronamiento del sistema. Después se ha difundido la enfermedad del cólera. Por tanto, los niños están pagando la factura más cara de la historia de Yemen, tanto en salud, falta de educación, a la hora de escaparse, a la hora de estar ya desplazados. Muchos niños murieron, algunos campamentos fueron bombardeados y lo que causó 8 muertes de niños y 27 heridos. Muchos casos de fallecimiento se deben a la falta de recursos sanitarios y debido a que los hospitales se encuentran muy lejos de donde están desplazados, pues sí, llegan al hospital, pero cuando ya están muertos y después hay muchos problemas en este sentido. Y el problema para aquellos desplazados es un problema mucho más grave que el problema de los refugiados, porque hay mucha pobreza, hay mucha falta de dignidad humana, hay muchas mujeres, niños y jóvenes, mujeres jóvenes fueron pues expuestas a la violencia sexual en base a conceptos de distinción de género. Por tanto, la educación es deficiente. Todo eso ha influido en que haya pocas oportunidades para seguir estudiando. Algunos han preferido pues pertenecer, afiliarse en grupos de combatientes. Hay muchos daños en este sentido. Algunos colegios se usan como lugar de refugio o de desplazamiento para algunos desplazados o refugiados. No hay salarios para los profesores desde hace 3 años. No hay ningún tipo de presupuesto o partidas presupuestarias para la reconstrucción de los colegios, lo que está causando una crisis a nivel humanitario. Hay muchos problemas, hay muchos desafíos a nivel de seguridad, a nivel de derechos humanos también, ya que no hay seguridad ni para refugiados ni para desplazados, y la verdad es que hay un papel muy destacado para las organizaciones no gubernamentales y de carácter humanitario, pero no pueden llegar a todo el territorio debido a que algunos territorios sufren de un enfrentamiento feroz entre 2 frentes o más de un frente.
la atención a los desplazados está sufriendo un bajón notable. También hay muchas recomendaciones que se dirigen de parte de algunas organizaciones que no tengo tiempo para hablar de eso, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora es el turno, doña Zaida. Ahora es el turno de Zaida Achevili. Tenemos el honor de tener aquí a la directora regional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Ella es de Túnez y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Túnez. Es una mujer que en su rol de magistrada la ha desempeñado siempre estando comprometida con el empoderamiento de la mujer y la defensa de los derechos, especialistas en 1000 ramas, derecho civil, derecho fiscal, también en trata de seres humanos. Estamos deseando escucharla. Zaida, cuando tú quieras. Muchas gracias. Ante todo, quisiera decir a la compañera Gloria que a la hora de elegir este tema, la verdad me ha dado cierta tristeza. ¿Por qué? Porque me he acordado de todo lo que está pasando en los países árabes, pero a la vez le agradezco muchísimo, por supuesto, todo el esfuerzo. Ahora no vamos a hablar de la justicia, sino hablamos de la justicia humana. Si hablamos del tema de las mujeres y de los niños refugiados desde la perspectiva de género, vamos a descubrir un tema que en realidad ocupa y preocupa a toda la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños no deben de pasar, no deben sufrir ese tipo de sufrimiento. Entonces, voy a intentar hablar sobre este tema, pero voy a ser breve porque muchas de las cosas que quiero decir ya fueron mencionadas por las compañeras. Pero sí digo que los países árabes a lo largo de los últimos años han atestiguado unas situaciones políticas, unas agitaciones también políticas, sociales, etcétera, por los conflictos bélicos que han sufrido esos países, algo que ha causado las olas de refugiados y desplazados, porque la población buscaba refugio, buscaba la seguridad y bien dentro de sus países o fuera de sus países. Es importante que al amparo de esas circunstancias, las mujeres y los niños son los más amenazados de los peligros que acechan, especialmente es decir, por la situación bélica, de modo que les impide llevar una vida normal. Quien lleva la responsabilidad, sin duda alguna, no solamente son los regímenes políticos, sino toda la comunidad internacional. Y si queremos tratar este tema, lo vamos a hacer a través de 3 aproximaciones. Primero, hay que saber es decir, detalles, cuáles son los problemas que sufren, que afrontan las mujeres y los niños cuando se conviertan en refugiados o en desplazados. Segundo, sería conveniente buscar los marcos legislativos en cuanto al estatus de las mujeres refugiadas y de los niños refugiados, es decir, esos marcos legislativos jurídicos a nivel internacional y a nivel nacional. Y por tercer lugar, también es imprescindible que hablemos también de las medidas que hay que adoptar para facilitarle a las mujeres y a los niños la protección en el marco de unas estrategias internacionales y nacionales, teniendo en cuenta siempre la perspectiva de género.
No quiero prolongar mucho, pero sí voy a decir que esos problemas tenemos que enfocarlos, pero desde una conciencia, una sensibilidad desde la perspectiva de género, para saber y para apreciar esos problemas y analizar esos problemas que sufren las mujeres y sus niños. También las niñas, las mujeres y las jóvenes y las niñas sufren violaciones, sufren vulneraciones, todo tipo de delitos, bien a través de las guardias de las fronteras, a través de los mismos hombres que están con ellos en los campamentos de refugiados, están siempre bajo el peligro de sufrir unos delitos sexuales. Y todo eso requiere dotar esos campamentos de cierta protección para las mujeres, porque normalmente esas tiendas, esos campamentos están masificados y ocurre todo tipo de violaciones de los derechos de las mujeres y abusos sexuales por el hecho de compartir el mismo espacio con distintos hombres fuera del marco de la familia. Y ese es un peligro continuo, porque también muchas veces, por ejemplo, los baños están alejados y con la oscuridad por la noche, la falta de guardias, la falta de medidas de seguridad. Entonces, las refugiadas sufren todo tipo de violaciones y agresiones sexuales. También las mujeres y los niños sufren varios tipos de violencia porque el hecho de estar durante mucho tiempo en estas tiendas lleva a envenenar el ambiente familiar y las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el marido se ve incapaz de desempeñar su papel protector, su papel también económico en la familia. Entonces, la violencia familiar aumenta muchísimo, la violencia sexual aumenta muchísimo. Y luego el matrimonio obligatorio, es decir, a las niñas también aumenta mucho. Y al final nadie denuncia esas situaciones por miedo a la infamia y por motivos sociales de sociedades conservadoras. También sabemos que las niñas se ven muchas veces obligadas a casarse con unas edades muy tempranas, se ven obligadas a desertar sus escuelas y así todavía se empobrecen más y se ven más necesitadas que les echemos esta mano. Tampoco esas niñas o estas refugiadas, las mujeres, no pueden denunciar, es decir, si están en los países vecinos, no pueden denunciar esas agresiones en la policía. ¿Por qué? Porque su situación no es legal en esos países y, por lo tanto, tienen que aguantar. Y también esas mujeres refugiadas no tienen permiso para trabajar, no tienen permiso para seguir sus estudios, no tienen posibilidades y todo eso deteriora su situación. Y también el matrimonio entre las chicas y niñas jóvenes no las saca de la pobreza, sino más bien las deja sometidas a todo tipo de violencia de género, violencia sexual y eso es una forma de acabar con el futuro de esas niñas. También vemos que aumenta la tasa de mortalidad entre las niñas en la fase de embarazo y muchas veces esos matrimonios con niñas no se registran en ningún sitio y todo eso deja a las mujeres jóvenes, a las chicas en una situación muy vulnerable y cuando tenga un niño todavía es peor porque tampoco al niño se le va a registrar en ningún sitio oficial y así es un círculo vicioso de una situación insostenible. Por lo tanto, tenemos que buscar y estudiar con detalles la sociedad, la vida de las mujeres en los campos de refugiados, preguntarles cuáles son sus problemas, cuáles son las amenazas que acechan a esas mujeres, los motivos por los cuales han salido de sus países y también indagar bien en los motivos y las circunstancias del desplazamiento o del refugio, preguntar a estas mujeres cuál es el
nivel de sanitario, el nivel de higiene que sufren. Nosotros en ese sentido planteamos ciertas preguntas. ¿Cuáles son los miedos que llevan a las mujeres y a los niños a salir de sus casas? Y luego, ¿cómo las mujeres desplazadas o refugiadas a otros países, cómo manejan su vida al día a día? ¿Cuáles son los servicios que reciben las mujeres? ¿Qué atención sanitaria recibe la familia y las mujeres con sus hijos? ¿Cuáles son las carencias que sufren las mujeres en las zonas de desplazamiento, de refugio? ¿Cómo pueden las mujeres seguir viviendo en estas circunstancias? Todas esas son preguntas que tenemos que plantear. Entonces, hace falta primero buscar el marco también internacional de esas personas refugiadas y desplazadas. Desde hace 40 años se han puesto los marcos jurídicos de los refugiados y desde el año 1901 se formó el primer buró para los refugiados y en 1900 hay muchos acuerdos sobre el tema de los refugiados y se ha definido cuál es la definición correcta o justa de una persona refugiada, y entre los acuerdos vinculantes tenemos que buscar también, porque según la decisión hay acuerdos que se han emitido y son vinculantes y están amparados por Naciones Unidas. No solamente tienen un carácter humanitario. Y también tenemos que distinguir entre el derecho internacional humanitario, o lo que se llama los acuerdos de Ginebra de 1949, es distinto, mientras el derecho internacional humano, esto sí se habla de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, y se refiere a la situación de las mujeres incluso en tiempos de paz. Y normalmente habla de derechos iguales entre todos. Es decir, hay muchos convenios, hay muchas conferencias que hablan del derecho internacional, humano y humanitario, y donde se habla de los derechos de las mujeres en tiempos de guerra y de paz. Pero estos convenios siempre son insuficientes para proteger a las mujeres refugiadas y los niños, porque en la mayoría de los casos los jueces y los que trabajan en la fiscalía, los que trabajan en este sector judicial, no tienen formación en cuanto a esos acuerdos internacionales y convenios internacionales. También quisiera mencionar algo sobre la situación en Túnez. La importancia del marco jurídico internacional, también el país que firma o que ha firmado el acuerdo del año 1991 tiene que actuar en concordancia con todos los acuerdos y tiene que adecuar sus leyes nacionales para adaptarse a los acuerdos internacionales para facilitar la ayuda a las refugiadas. También en nuestra ley nacional castiga todo tipo de delitos y agresiones sexuales contra las refugiadas. No obstante, sí hace falta reforzar esos marcos jurídicos nacionales para que estén en armonía con los acuerdos nacionales. Sí, todos los países tienen ciertas leyes para proteger a las mujeres de la violencia de género, pero muchas veces hay lagunas en esas leyes y no pueden dar la protección a esas mujeres refugiadas. Por lo tanto, invitamos a que se revise bien todo ese tema. Y yo, en ese sentido, quiero decir que el Estado en Túnez, desde el año 2012, empezó a trabajar en el tema de promulgar una ley relacionada a la situación de los refugiados. Y según esta ley, se formará un órgano nacional para vigilar la aplicación de esta ley y para verificar los casos de los refugiados y seguir sus necesidades sociales y sanitarias. En este caso de adoptar esta ley, será la primera ley de esa índole en la zona del norte de África y en Oriente Medio. Pide un minuto.
هنا حسب مفوضية شؤون. Y según el alto comisionado de los refugiados, voy a hablar sobre la situación en Túnez. No tenemos ese gran número de refugiados, según el alto comisionado. En el año 2000 tenemos 1.290 refugiados. Están registrados, la mayoría de ellos son de Siria. Están registrados en el alto comisionado. El 41% de ellos son de Siria, de las mujeres. Y la mayoría son de Siria, como hemos dicho, y también de Costa de Marfil, de Palestina y de otros países. De las prioridades del alto comisionado en Túnez están apoyando todos los esfuerzos para que se adopte el tema de crear un órgano que se ocupe de los temas de los refugiados y también para facilitar todos los servicios para los refugiados, en especial para las capas más vulnerables entre ellos. Actualmente, el alto comisionado necesita la financiación porque necesita 7,4 millones de dólares, pero en realidad no dota más que del 10% de esa cantidad. Y por fin es imprescindible facilitar la protección total a las mujeres y a los niños y hay que tener presente siempre sus problemas y siempre tiene que ser tratado desde una perspectiva de género. Quiero concluir diciendo que la violencia sexual, la violencia de género es un gran problema muy grave porque es una violación y vulneración de los derechos principales y básicos de las mujeres. Por lo tanto, necesitamos reforzar nuestros esfuerzos para trabajar a nivel de prevención y de actuación y de atención a todos los refugiados y para respetar la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación. Gracias. Muchísimas gracias, Zaida. Pasamos a la siguiente ponente, Jawahar. ¿Qué tal lo he dicho? Más o menos. Bien, Jawahar. Ella es jordana, es magistrada desde el año 2005, es doctora en Derecho por la Universidad de Jordania, experta en Derecho Penal y nos va a hablar de los crímenes de honor y cómo esto cercena la vida y la libertad de las mujeres. Muchísimas gracias, Jawahar. Cuando tú quieras. Primero, que la paz sea con todos ustedes. Esto es el saludo para nosotros árabes y musulmanes. Paz para todos, de todas las religiones, de todos los colores, de todas las regiones del mundo. También digo que en Washington, en el 2015, cuando nos hemos encontrado con las compañeras de la Asociación Internacional de Juezas, Mujeres Juezas, y allá me he registrado como miembro. Yo he dicho que esta asociación en sus congresos es como Naciones Unidas porque hay muchos países de todo el mundo, de todas las razas, de todas las nacionalidades. Por tanto, 1000 saludos a esta asociación que me ha acercado a mis compañeras y amigas actuales. Agradezco también a la señora presidenta actual y doña Susana y doña Saida y Gloria, presidenta de la asociación en España. Les agradezco a todas por haberme permitido venir aquí a España para ver este país tan bonito y la gente tan buena que hay aquí. Me gustaría hablar en un primer momento de la situación de la mujer jordana y precisamente la vida judicial. La primera jueza en Jordania fue nombrada en 1996. Doña Hekmat fue elegida incluso para ser miembro del Tribunal Penal Internacional, lo que quiere decir
decir que fue una buena elección y fue un buen momento incluso. Después hubo muchos nombramientos de jueces, 98, 2000, 2003, y actualmente el número de juezas en Jordania, solamente en 20 años, son 230 juezas en Jordania. Es un porcentaje muy alto a la hora de comparar el número de juezas con el número de jueces, porque en Jordania tenemos 1080 jueces en general, jueces y juezas. Por tanto, el porcentaje es bastante elevado. Y el número de juezas que han llegado a altos cargos, pues es un número considerable. Tenemos una presidenta de un tribunal y miembro del Consejo Supremo de la Judicatura. También tenemos una jueza que es miembro del Tribunal Administrativo y son juezas incluso que trabajan en la fase de la instrucción, porque nosotros tenemos la carrera fiscal y la carrera judicial son iguales, o sea, ambos trabajan como fiscales y a veces como jueces o en una fase posterior como jueces. Y en la fase de la instrucción requiere de la jueza que trabaje en horarios que no son los más habituales en Jordania. Cuando yo he trabajado como fiscal general, es decir, como fiscal en una zona, pues me llamaban en horas muy tardías por la noche y tenía que realizar investigaciones de instrucción en casos de violación, etcétera, y esto no era lo más tradicional o lo más habitual según nuestra tradición en Jordania. Por tanto, en Jordania hay una confianza en las juezas en Jordania, y también la directora del Instituto Judicial, lo que es la escuela judicial en Jordania, es una mujer. Y también la presidenta del Tribunal de Menores es una mujer, es una jueza, y también tenemos miembro en el cuerpo de inspección dentro del Ministerio de Justicia, que es una jueza mujer. Tenemos también juezas en el Tribunal de Apelaciones y también juezas jefas de salas administrativas, penales, comerciales, económicas, etcétera. Y todo esto es una colofón, es un fruto de un gran esfuerzo que se ha realizado por parte del Parlamento. Y también hay una jueza en Jordania que es miembro del Consejo Real en Jordania, y es un consejo de una naturaleza legislativa, y creo que esto fue un salto cualitativo. Y también tenemos una médica legal o médica forense que es directora del hospital gubernamental más grande en Jordania. Trabaja desde hace 20 años en el mismo campo, la medicina legal. Fue un gran logro. 30% de las juezas jordanas tienen el doctorado y 50% tienen el máster o la tesina, lo que quiere decir que la situación de las mujeres juezas en Jordania está bastante bien. Y el tema que, esto fue mi introducción, me gustaría hablar de que en Jordania no sufrimos del tema de las refugiadas o refugio. Jordania se encuentra en una zona muy caliente. Es el corazón del fuego, como le llamamos en árabe. Somos vecinos de Palestina, estamos en la frontera con Israel. Los problemas de la ocupación israelí, de los territorios palestinos, y del otro lado Irak y la crisis allí, las tragedias, y después Siria, la guerra en Siria. Por tanto, estamos en medio de todo eso. Pero en Jordania no hay problemas internos de guerra interna, pero sí la existencia de Jordania en esta situación geográfica hace que Jordania sea un
país receptor de mucho refugio. Empezó por las oleadas de refugiados palestinos, después Irak, después Siria, y actualmente hay un gran número de yemeníes en Jordania, también libios, después de los problemas en Yemen, en Libia. Y a pesar de que la situación económica en Jordania no es lo mejor que podríamos decir, nosotros vivimos de los créditos del Fondo Monetario Internacional, vivimos del turismo, por tanto nuestros recursos son escasos y eso dificulta bastante la situación de los refugiados. Por supuesto, a nivel humano están muy aceptados. Jordania es miembro de Naciones Unidas, por tanto es un país que tiene sus compromisos con los problemas que ocurren en el mundo y precisamente en los países vecinos. Me han pedido hablar del tema principal, es el tema de las mujeres y los hombres de refugio. La situación de la mujer jordana no podemos negarlo, como pasa en todos los países árabes o en el resto del mundo. La mujer jordana sufre la violencia del hombre y sufre la marginación, como todas las mujeres en el mundo. Pero en lo que se refiere al tema de refugio, pues cualquier mujer en el mundo que no tenga casa o no tenga un recurso, va a ser una mujer sin refugio, es decir, sin techo. Porque esta mujer que deja su casa no va a tener techo si no tiene una situación económica bastante cómoda o una situación familiar económica bastante cómoda, pero en estos momentos cambiaron las tradiciones. Por tanto, en el pasado, por ejemplo, una mujer cuando se divorciaba de su marido o la abandonaba, pues se encontraba con su familia, pero actualmente la situación ha cambiado. Cada uno pues se busca la vida y la idea actualmente ha cambiado y la mujer tiene que buscarse la vida cuando abandona la casa de su marido. Y el gran problema que sufrimos en Jordania es el tema de los asesinatos contra las mujeres y lo que se llama erróneamente asesinatos por motivos de honor. Por ejemplo, una mujer que tenga una relación no legal, relación sexual no legal con un hombre, o que hay mujeres que fueron violadas también, pues en este caso el hermano, el marido, el padre, la matan. Se llaman delitos de honor también. Aquella mujer que padece cualquier tipo de asesinato, que es asesinada, eso es lo que causa el sufrimiento. El tema es muy diferente de los demás países. Nosotros tenemos un gobernador administrativo. Cuando una mujer tiene miedo y deja la casa de su marido, hermano, padre, cuando ya se ha descubierto su relación no legal con un hombre o cuando se le descubre con un hombre en un sitio, en este caso abandona a la mujer la casa. ¿Cuál es el problema? No había ningún tipo de entidades que podrían proteger los derechos de esta mujer. Aquel gobernador administrativo podría darle esta sombría de protección. En este caso, se le retenía en la cárcel durante decenas de años. Es una víctima. Fíjense, no tiene refugio. Si sale, le van a matar. Y a veces se paga un dinero a este gobernador administrativo y dice, sí, estamos dispuestos a que vuelva a casa. Dice el padre, firman, sale de la cárcel,
sale de la oficina del gobernador administrativo aquel y después la matan hasta a veces en la puerta de la oficina del gobernador administrativo. Por tanto, es una situación muy difícil la situación de la mujer porque primero pasa tiempo en la cárcel y cuando la sacan la matan. Y albricias porque en el mes de julio del 2018 salió una ley para promover la construcción de casas refugios o casas de refugio para mujeres que necesiten un refugio. Algunas mujeres no quisieron salir de la cárcel para ir a estas casas de refugio y otras sí, y ya tenemos más de una casa refugio y creo que esto podría ser perfectamente una buena solución. También tenemos dos tipos de mujeres que sufren violencia, necesitan refugio. Por ejemplo, mujeres víctimas del trato o el tráfico de personas. Son las asistentes en las casas, aquellas mujeres que vienen a nuestro reino para trabajar en las fábricas y son las que más sufren el tema de la agresión sexual o el tráfico de blancas. Y para este tipo de problemas, pues en el 2015 algunas residencias que están en muy buena situación donde viven hasta que vuelvan a sus países y la mayoría son mujeres que vienen de fuera de Jordania. Por tanto, esta casa actualmente, este refugio o residencia está funcionando muy bien. Y otra cuestión son aquellas mujeres que son maltratadas por su marido o por otra persona. Pues la Confederación de la Mujer Jordana tenía una pequeña casa o un refugio, pero la ley actualmente obligó a que hubiese un refugio legal para las mujeres maltratadas. En el 2017 incluso fue abolido un artículo en el Código Penal. Según aquel artículo, el violador podía casarse con la violada para que se subsanase la situación y fue abolido este artículo. También el texto legal que daba el derecho al hombre en matar a su propia mujer en el caso de pillarla con otro hombre en la cama también fue abolido. 17. Fue abolido, creo. 2017, 2017? 2017? No. Ah, sí, 2017. Y esta abolición fue un salto cualitativo en lo que se refiere a la situación de la mujer en Jordania. Por supuesto, en Jordania tenemos algunos problemas. Creo que he olvidado mencionar muchos ejemplos. Me hubiese gustado hablar de muchos problemas porque el tiempo es muy... y había un texto, sí. Artículo 98 del Código Penal jordano. Aquel artículo permitía al hombre, en el caso de que supiese que la mujer no tiene una buena conducta, y aquí es referencia a la conducta sexual, en este caso, si la mata, pues podía conseguir una pena aplicando la atenuante. También fue abolido el artículo y creo que todas las asociaciones feministas en el mundo entero saben cómo es la situación y muchas gracias. Me gustaría agradecer principalmente. Muchas gracias a los dos intérpretes que han ayudado a que llegasen aquellas ideas y muchas gracias a los intérpretes de la lengua de signos. Muchas gracias a todos ellos. Gracias. Impactados y maravillados con tu exposición.
Terminamos con la última intervención, que en este caso va a ser de mi compañera Mina Sougrati. Mina viene de Marruecos, ella es magistrada del Tribunal Administrativo, es presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas Marroquíes y secretaria de la Asociación Internacional. Nos hablará también de la situación de vulnerabilidad de los más vulnerables, de las mujeres solas, solteras, de las mujeres víctimas de violencia y también de los menores. Muchísimas gracias, Mina. Que la paz sea con ustedes. Buenos días, bonjour. Good morning. Oh. De las mujeres juezas de España, especialmente la distinguida presidenta Gloria, mi amiga Gloria. También muchas gracias al Gobierno de Madrid para facilitar la organización de esta conferencia. Ahora me voy a hablar con la lengua de origen. جئت من المغرب. He venido desde Marruecos con ciertas noticias sobre el tema del que voy a hablar. Voy a intentar primero hablar sobre la situación en general en Marruecos, sobre el tema jurídico. En Marruecos hoy día hay grandes reformas jurídicas y más que nada en el tema relacionado a las mujeres, porque hoy día con la nueva constitución consagra el papel de los acuerdos internacionales y también en el capítulo o el artículo 19 es algo muy importante, reconoce la igualdad completa entre mujeres y hombres en todos los campos y todos los ámbitos. Por supuesto, todas las antiguas constituciones desde el año 1962 hasta hoy día decían lo mismo, reconocían lo mismo. No obstante, lo nuevo en este capítulo, en este artículo, es la segunda disposición que prevé lo siguiente, que el Estado procura y se esfuerza en aplicar la paridad entre los hombres y las mujeres, y para cumplir este fin se crea un órgano para la paridad y para la equidad entre mujeres y hombres con el fin de combatir todo tipo de discriminación en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque Marruecos ha ratificado los acuerdos de CEDAW, el marco internacional más importante. Es decir, en este sentido, Marruecos se compromete con la agenda del 2030 que previste con sus objetivos, y sabemos que son 17 objetivos, 10 de ellos se trataron el tema de las mujeres, y todos esos compromisos al final desembocaron en la promulgación de nuevas leyes y en enmendar otras. Y estamos ahora, nos esforzamos en enmendar la ley o el Código de Familia y también el Código o la ley laboral, y en todos los ámbitos donde las mujeres necesiten un cobijo, un refugio. Yo quiero centrarme en el tema de facilitar un refugio, una casa para las mujeres segura, y voy a hablar en breve sobre ciertos ejemplos de mujeres que sí se ven en unas necesidades urgentes, especialmente las mujeres que sufren la violencia de género. Muchas mujeres se ven expuestas a esta violencia de género, bien a manos de sus maridos o a manos de sus familias. Por lo tanto, muchas mujeres en muchas ocasiones optan por huirse, darse a la fuga, porque quieren acabar con este sufrimiento, y en muchos casos estas mujeres están acompañadas por sus hijos. Y nosotros tenemos que plantear la pregunta siguiente: si estas mujeres salen de sus casas o huyen de sus casas con sus niños siendo pobres, ¿qué van a hacer? ¿Quién les garantiza facilitarles la vida? En este sentido, en el año pasado, en 2018, se ha promulgado una ley que trata el tema de la violencia de género, y se han fundado
mecanismos para facilitar, proteger a las mujeres, especialmente en el proceso judicial y en el ámbito policial y en todos los sectores sanitarios y los sectores que ocupan de los jóvenes y las mujeres. Estos sectores, es decir, tienen que facilitar el acompañamiento y la protección de esas mujeres y también durante el proceso judicial. Y por lo tanto, se le asigna a esa mujer maltratada que sufre violencia de género, se le asigna una trabajadora social y también la asistencia jurídica. No obstante, no hay muchos recursos para facilitar es decir, todos los recursos necesarios. Por lo tanto, todavía no llegamos a una completa protección a esas mujeres. Por lo tanto, hoy día muchas mujeres, de esas mujeres que sufren la violencia de género, acuden a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones que se ocupan del tema de las mujeres. Y esas tienen centros de refugio, centros de recepción para las mujeres y tienen centros como para escuchar a esas mujeres y también facilitan alojamiento, facilitan todo tipo de asistencia jurídica, sanitaria y también les facilitan a las mujeres la formación para que puedan integrarse en el mercado laboral. En cuanto a esos servicios facilitados en esos centros, como hemos dicho, la recepción, el seguimiento sanitario, darle apoyo psicológico, también asistencia jurídica, la formación y también orientarla en el mercado de trabajo. ¿Cuáles son los obstáculos que sufren esas organizaciones o asociaciones de mujeres? Muchas veces la falta de recursos, porque la demanda es mucho más de lo que supera sus posibilidades y a veces tiene la mujer que esperar durante meses para poder aceptarla en uno de esos centros y a veces se aloja durante pocos días y tiene que salir. Este es un tipo de mujeres en esas situaciones frágiles, pero hay todavía otro problema, yo creo que es más grave, el tema de las madres solteras, porque según las declaraciones de una asociación, se llama Solidaridad Femenina, ha dicho que todos los días nacen 150 niños que nacen en un marco extramatrimonial. Es decir, es un tema de gran sensibilidad porque las madres solteras no tienen ningún apoyo social. 150, sí, niños. Y, por supuesto, en este caso, esas mujeres solteras están tachadas, están ultrajadas, entonces no reciben ningún apoyo por parte de sus familias, tampoco de la sociedad. No obstante, sí, ahora la sociedad empieza a reconocer el fenómeno, pero sigue siendo un punto negro, incluso no solamente a nivel social, sino a nivel de del Poder Judicial, porque el niño que nace de este modo es muy costoso por parte de los poderes oficiales de reconocer la paternidad de ese niño, porque cuando llegue ese niño a través de una familia, a través de una relación con un hombre, es decir, por amor o por violación o lo que sea, normalmente el hombre niega, no asume su responsabilidad en cuanto a la paternidad. Por lo tanto, es difícil atribuir o demostrar la paternidad del hijo y luego registrarlo, aunque los jueces y las juezas hacen todo lo posible para ayudar a las víctimas. En este sentido, sí, las asociaciones desempeñan un papel importante porque les dan a las madres solteras, aparte de la ayuda, las acogen, les dan asesoría, les dan también formación y también las derivan a los servicios, bien dentro de la asociación o fuera, y
lo más importante es formar a estas mujeres de acuerdo con el nivel de las mujeres. Y muchas mujeres de estas no tienen nivel educacional alto. Entonces, sí se les hacen talleres de cocina, talleres de costura, etcétera. Y después, una vez da luz, esta mujer soltera, esta madre soltera, tiene que dejar este cobijo acompañada por su niño. Y en este caso tiene que buscar una casa, un hogar en unos barrios bajos, y muchas veces las mujeres estas caen en manos de mafias donde se aprovecha de ellos, empiezan a ejercer prostitución y sus hijos delinquen. Entonces, por lo tanto, es una situación muy frágil la situación de esas madres solteras, a pesar de los esfuerzos de las asociaciones. Hay otro tipo de mujeres que no son ciudadanas, es decir, paisanas nacionales de Marruecos, sino más bien emigrantes, porque en Marruecos, después de pasar muchos años siendo país de viaje o tránsito, se convirtió en un país de acogida de los inmigrantes. Y estos inmigrantes, claro, vienen con sus problemas, especialmente las mujeres de África subsahariana, porque se instalan, y de Siria también, porque Marruecos desde el punto de vista humanitario, por supuesto, aceptan a estos inmigrantes que no tienen papeles, están de un modo ilegal, porque se escapan de la situación tan nefasta en sus países. Y a esto se les acoge, partiendo desde un punto de vista, y según el Ministerio de Justicia marroquí, la mayoría de estas mujeres inmigrantes son víctimas de mafias de trata humana y trata de mujeres. Y estas mujeres temen, no pueden ni denunciar porque tienen miedo que se les devuelvan a sus países. Y por otro lado, se ven atrapadas porque no pueden ni ir a la policía ni acudir a las asociaciones porque tampoco tienen papeles oficiales ni en regla. Entonces, muchas veces cuando optan por dejar su país, rompen sus documentos antes de empezar esa travesía. Y también esas mujeres ignoran el idioma y es muy difícil comunicarse con ellas. Hoy día hay voces, se alzan las voces que invitan a tener en cuenta, en consideración esa capa frágil de mujeres. Y, por lo tanto, hay que trabajar este tema y sacar recomendaciones para garantizarles a esas mujeres los mismos derechos que gozan las mujeres marroquíes. En ese sentido, nuestra asociación ha celebrado muchos coloquios, muchas conferencias para enfocar y para tratar este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a esta mesa que ha sido impresionante y emocionante. Quiero aprovechar el momento para poner en valor una figura fundamental en todo este congreso, que es la de los relatores, que están recogiendo las intervenciones, que luego se documentarán y formarán una publicación de la que todos y todas vamos a estar orgullosas, y en particular de mi relator, que es Fernando Lousada, un absoluto referente en materia de igualdad y formación a la judicatura. De tiempo vamos, mal no, peor. No sé si se podría aceptar preguntas o tenemos que hacer me dicen una pregunta. Venga, dos preguntas, tú primero. Ya he elegido dos aquí, lo siento muchísimo. Es que tenemos la comida y estamos fatal de tiempo. Gracias. Buenos días.
Me presento primero, soy Iman El-Maliki, jueza en el Tribunal de Casación y responsable del área de evaluación en el Consejo del Poder Judicial en Marruecos y también soy miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Este congreso nos tiene que ayudar para unirnos a todas. Voy a intentar ser breve en lo que se refiere a toda la información tan copiosa que hemos escuchado. Pues es un gran legado a nivel legal, a nivel de mecanismos de trabajo para protección o para la protección social de la mujer en los países de los cuales hubo representantes, porque nosotros tenemos que saber cuáles son las mejores prácticas para proteger a la mujer y al niño, a la infancia, porque no se puede separar entre una madre y su hijo. Tengo una pregunta que dirijo a doña Jawaher de Jordania, que respeto de un modo muy especial, porque es muy cariñosa y muy alegre y nos contagia esta alegría. La pregunta es, cuando usted habló del papel de aquellas casas refugio que fueron fundadas en Jordania para mujeres maltratadas, ¿acaso no ve usted que esto es un parche nada más? Porque construir casas refugio no es una solución, sino más bien eso es una carga para el Estado y necesita un apoyo y es un derrame de financiación de parte del Estado. Y usted habló de que el reino hachimita de Jordania tiene pocos recursos y muchos refugiados y desplazados. Por tanto, podríamos pensar en otros medios, en otras maneras de ver estas casas refugio como una fuente de ingreso o fuente de recurso, y podría ser la llave para una transformación social dentro de Jordania, y también podría ser bastante eficiente para el Estado de Jordania para que haya una perspectiva jordana para elevar la situación de la mujer, para que no siga sufriendo la mujer jordana y no jordana dentro de Jordania la marginación y el maltrato. Y muchísimas gracias. No sé cuántos minutos tengo para contestar. Un minuto. Muchas gracias, doña Iman, por describirme de este modo tan bonito y que espero siempre dejar una buena huella a los demás. Pero hablando del tema en cuestión, esta no es la mejor solución. Lógicamente, esperamos que en Jordania y en todos los estados que no haya necesidad de casas refugio, pero aquellas mujeres maltratadas que están encarceladas sin tener pena, ¿cuál es mejor? ¿Que esté en la cárcel o que esté en una casa refugio donde puede haber pues varios, una cierta, que son casas confortables, lógicamente? No tenemos problemas en las leyes son excelentes y no hay una distinción entre el hombre y la mujer. El problema está en la aplicación, en la mentalidad, en la mirada hacia la mujer, tanto en el mundo árabe como en el resto del mundo. Esto ocurre en la Institución Nacional de Asuntos de la Mujer. Pues sí, están intentando implementar estrategias y planes, y esto fue una solución temporal
Por tanto, hay una comunicación con el marido y con la familia de la mujer y puede dejar la casa refugio también. Por tanto, es una solución temporal y no es definitiva. Seguimos trabajando para mejorar la situación de la mujer. La mujer jordana vive muy bien en comparación con otros países. Son mujeres científicas, miembros en el Parlamento, dueñas de empresas, empresarias, tienen buen ingreso, hay microproyectos, proyectos pequeños. Para todo eso se hace para que el hombre no sea el que costee la vida de la mujer. Nosotros queremos desarrollar la situación en comparación con los años 50, los años 60. Estamos en muy buena situación en Jordania y creo que somos un país que se aleja bastante de lo que está pasando en muchos países árabes. Nosotros estamos firmando y ratificando convenios internacionales. CIDAO ha firmado, ha ratificado. Nosotros hemos firmado también el convenio del niño y lo hemos ratificado, lo que quiere decir que nosotros vamos no tan rápido, no tenemos la velocidad de un misil, pero sí vamos hacia adelante y tenemos pasos, vamos subiendo la escalera escalón por escalón. Y esperamos que la situación de la mujer jordana y la mujer árabe mejore. Y muchísimas gracias, señora.